Caso de Frank. San Diego ocupa el segundo lugar en California y el octavo en el país en términos de población. Vivía allí en 1977 Frank, un veterano del cuerpo de marines de unos 60 años. Para sus 3 hijos, él era un padre devoto. Además, supervisaba Bob's Gift Shop, un encantador negocio en el centro de College Grove, San Diego, hasta que, de repente, ocurrió una tragedia. La vida parecía ir bien. Frank falleció repentinamente el 2 de abril de 1977. Su cuerpo sin vida, con marcas de una muerte brutal, se encontraba en una habitación tranquila en la parte trasera de su amada tienda. Era una herida de apuñalamiento. Cuando sucedió, Frank estaba trabajando solo. Tan pronto como el incidente se hizo ampliamente conocido, investigadores dedicados se pusieron en acción. Registraron meticulosamente cada centímetro cuadrado de la tienda, retirando huellas dactilares de varias superficies. Además, encontraron un sombrero inusual que asumieron que el asesino de Frank podría haber dejado atrás. Después de reunir todas estas pruebas, los investigadores persiguieron agresivamente la justicia, pero en todas sus horas dedicadas a seguir pistas, hablar con testigos y buscar pistas, los investigadores se encontraron con un silencio exasperante. El asesino de Frank, tan esquivo como un fantasma en la noche, proyectó una sombra aterradora sobre la investigación. La familia afligida de Frank enfrentó una pregunta dolorosa cada día a medida que el caso se enfriaba progresivamente. ¿Quién entre los innumerables rostros en sus vidas conocía la terrible verdad sobre la muerte prematura de Frank? Un nuevo grupo de detectives retomó el caso en 2021 y lo llevó a cabo. Se tomaron gran cuidado en recoger varias muestras de ADN que luego enviaron a 5 laboratorios distintos para su análisis. Texas albergaba el 5º de estos laboratorios y San Diego los otros 4. Los laboratorios y las agencias de aplicación de la ley trabajaban juntos y prometieron revelar la verdad que se había escapado a la justicia durante mucho tiempo. A medida que se realizaba el análisis de ADN en el sombrero único encontrado en la escena del crimen y en algunas muestras de raspados de uñas cuidadosamente recogidas del cuerpo de Frank en 1977, las piezas esquivas de rompecabezas comenzaron a encajar. Asombrosamente, una huella dactilar levantada de un mostrador de vidrio en la tienda de Frank coincidía exactamente con ambos conjuntos de ADN. Finalmente, el sospechoso tenía un nombre: Norman Lamont Jones. El equipo que trabajaba en la investigación quedó sorprendido por la revelación. La impactante juventud de Jones, de 16 años, en el momento de la muerte de Frank, contrastaba drásticamente con la seriedad del crimen. El conocimiento de que un adolescente podría haber cometido tal crimen dejó a todos reflexionando sobre el potencial mal que existe dentro del espíritu humano. Al examinar más de cerca el historial de Norman, reveló que había comenzado su carrera criminal a la temprana edad de 14 años y la continuó durante toda su vida adulta. Norman fue encarcelado muchas veces. Trágicamente, en noviembre de 1991, una balacera que siguió a un robo en el centro comercial Fashion Valley le costó la vida. La historia conmovedora comienza con 5 policías rodeando rápidamente a Norman en el estacionamiento de Fashion Valley, después de escuchar informes de un robo a mano armada. Con helicópteros de la policía volando por encima y las fuerzas del orden a su alrededor, Norman permaneció en su coche, con la mano derecha oculta, incluso después de recibir órdenes explícitas de rendirse. La atmósfera se volvió más tensa. Finalmente, Norman salió de su coche y comenzó a agitar lo que parecía ser un arma real. Temiendo por sus vidas, los policías respondieron disparando fatalmente a Norman. Más tarde se descubrió que el arma que estaba agitando era una pistola de juguete. Cuando los detectives llamaron más tarde para informar a los hijos de Frank que habían encontrado al asesino de su padre, quedaron en shock. Entre ellos estaba John Bott, quien luchó por asimilar la información. Ninguno de nosotros pensó después de 46 años que algo saldría de esto, así que todos nos sorprendimos un poco con eso, dijo John, consolándose con el conocimiento de que Norman, el hombre que creía que había matado a su padre, ya no estaba vivo. Afortunadamente, nadie moriría por su culpa después de 1991. Saber lo que le había sucedido al asesino les dio algo de consuelo a la familia afligida.
aunque apreciaron la resolución, nunca podrían enfrentar a la persona que les había causado tanto sufrimiento y pérdida. Jermaine Dixon. Queens, Nueva York, es un barrio brillante y vibrante. Más de 2.3 millones de personas lo llaman hogar y, juntos, ayudan a definir su carácter distintivo. El olor de los bagels recién horneados y el café se combina con el perfume de los curries calientes y las hierbas fragantes de las bodegas del vecindario. Como muchas ciudades, Queens tiene un lado más oscuro. A pesar de su energía rápida y sus luces brillantes, las partes más ásperas y menos ricas de la ciudad, plagadas de actividad criminal, ilustran mejor su agudo contraste. Bajo la vitalidad animada de la ciudad hay pandillas, narcóticos y violencia. El tiroteo de Jermaine Dixon sirve como un recordatorio desgarrador de que, incluso en medio del brillante paisaje urbano de la ciudad, el desastre y el peligro pueden golpear en cualquier momento. El 1 de octubre de 1974 nació Jermaine Dixon, quien creció en las calles violentas y empobrecidas de Brooklyn, Nueva York. Su entorno lo atrajo a las calles a una edad temprana. Se unió al legendario Patio Crew, una pandilla que frecuentaba un restaurante en Flatbush y ganaba notoriedad por sí mismo. Cuando era adolescente, Jermaine avanzó rápidamente en la pandilla, ganándose el respeto de sus compañeros. Era un ejecutor muy duro y su violento pasado le precedía. En 1992, los fiscales encontraron a Jermaine y a Emil, su hermano, culpables de matar a Alfonso Gooding. Los fiscales nombraron a Dixon como el pistolero en el asesinato de Alfonso Gooding en 1992 y cumplió 19 años en prisión. Su hermano, Emil Dixon, también recibió cadena perpetua por el mismo crimen. Durante su tiempo en prisión, Jermaine comenzó a cambiar su vida. Se convirtió en un prisionero modelo, ganándose el respeto de tanto los reclusos como de los guardias. Tras obtener su licenciatura en negocios, solicitó la liberación compasiva, admitiendo responsabilidad por sus acciones y buscando una oportunidad para demostrar su valía. Está claro que no soy el joven que su señoría sentenció hace 20 años. Ahora le pido a su señoría que nuevamente me dé una oportunidad y me deje reincorporarme a la sociedad para demostrar a mi madre, hijos, familia y también al tribunal que puedo y haré lo correcto al ser liberado. No culpo a nadie más que a mí mismo por el camino que elegí que me puso en mi situación actual, dijo Dixon en una carta sincera destinada a persuadir al juez Raymond Dearie de su genuinidad. Dixon quería que el juez creyera que, a pesar de sus transgresiones anteriores, era un hombre cambiado que merecía otra oportunidad en la vida. Dixon estaba decidido a mejorar su vida y hacer un impacto positivo en la sociedad. En 2011, Jermaine recibió libertad condicional después de 19 años de encarcelamiento. Mudándose a Ozone Park, Queens, hizo un esfuerzo para empezar de nuevo. Dixon era consciente de sus errores pasados y estaba decidido a enmendar. Sin embargo, Dixon luchó por separarse del comercio de drogas y otras actividades ilegales, ya que su historial criminal lo seguía donde quiera que fuera. Dixon hizo intentos de reforma, pero las autoridades continuaron vigilándolo de cerca. En esa fatídica mañana del 6 de septiembre del 2021 ocurrió un crimen en South Ozone Park. El crimen violento estaba bien planeado. El pistolero disparó a Jermaine Dixon de 46 años, un hombre que recientemente había estado tratando de restaurar su vida, a quemarropa a las 8 de la mañana. En la cámara, el atacante se paró junto a un automóvil Nissan blanco con la puerta, el maletero y el capó abiertos, aparentemente trabajando debajo del capó. Mientras Dixon se acercaba a su SUV Ford Edge, el atacante rápidamente sacó una pistola de debajo del motor, se giró hacia él desde atrás y le disparó en la cabeza a muy corta distancia. Cuando el pistolero terminó de examinar el cadáver de Dixon, cerró el capó del Nissan y se fue en otro automóvil. Durante el incidente, otras personas estaban con el pistolero vigilando a Dixon. Antes de emboscar a Dixon mientras se acercaba a su automóvil, el pistolero, que llevaba guantes blancos y una máscara facial blanca, lo había estado siguiendo durante varias horas. Según se informó, el pistolero intentó, pero no pudo, tomar $10,000 del bolsillo de Dixon y se fue del lugar con las manos vacías.
El evento sorprendió a la comunidad y planteó preocupaciones sobre la seguridad de la región. Dixon estaba durmiendo en un Comfort Inn cercano. Según personas cercanas a la investigación y los investigadores, descubrieron que Dixon había estado mirando mucho por encima del hombro cuando caminaba por el vecindario. Dixon obviamente estaba al tanto de posibles amenazas basadas en sus acciones cautelosas. Creían que el asesinato innecesario tenía sus raíces en el comercio de drogas. Después del tiroteo, los detectives se pusieron a trabajar de inmediato, revisando las cintas de vigilancia locales. Los policías escudriñaron numerosas cámaras, siguiendo a un hombre vestido tradicionalmente como hasídico hasta que se disfrazó. Luego, los investigadores determinaron que el pistolero era Ron Reader, quien tenía 3 arrestos sellados por la ciudad. Los investigadores identificaron a Reader y a un segundo sospechoso, que había estado vigilando a Dixon durante varias horas antes del ataque, usando una combinación de informes de testigos, videos de seguridad y pruebas balísticas, mientras seguían buscando al segundo sospechoso. Reader era claramente el que disparó el arma. Nacido en Teaneck, Nueva Jersey, Ron Reader creció en un hogar de clase media-baja. Cuando era joven, comenzó a juntarse con una pandilla violenta, frecuentemente usando métodos drásticos para mantener su control sobre el comercio local de drogas. Subiendo rápidamente en las filas, Reader desarrolló una reputación como un ejecutor despiadado que no se detenía ante nada para conseguir lo que deseaba. Ya había cumplido 2 periodos en la cárcel estatal. En 1986 recibió una sentencia de 4 a 6 años en Brooklyn por cometer robos y posesión de armas. Antes de su liberación cumplió 3 años. Más tarde, una pena de 21 años de cárcel por homicidio involuntario encontró a Reader culpable. En 2012, obtuvo libertad condicional. A pesar de su pasado criminal, evitó cualquier encontronazo importante con las autoridades, manteniendo un perfil muy bajo después de su liberación de la cárcel. Las autoridades revelaron su pasado en 2021, cuando lo identificaron como el pistolero en el tiroteo muy publicitado de Jermaine Dixon en Queens, Nueva York. Las autoridades finalmente atraparon a Reader, a pesar de sus mejores esfuerzos por pasar por un hombre hasídico, y ahora lo acusan de asesinato y posesión de armas. A finales de febrero, una fuerza de tarea que incluía a la policía de Nueva York y al equipo SWAT regional del condado de Bergen invadió el apartamento del acusado en Garden State. El 23 de febrero del 2023, el equipo SWAT regional del condado de Bergen y la policía de Nueva York detuvieron a Ron Reader, de 52 años, en Nueva Jersey, y lo enviaron a Nueva York para enfrentar cargos de asesinato y posesión de armas. La detención de Reader resolvió parcialmente el problema, pero la muerte de Jermaine Dixon sirvió como un recordatorio del daño que la violencia innecesaria puede infligir tanto a las comunidades como a los individuos. Megan McDonald, Orange County, Middletown, Nueva York. Es su ciudad más grande. Los habitantes de Middletown aman el ambiente suburbano cercano. La tasa de criminalidad en Middletown es casi promedio en comparación con otras ciudades y pueblos de Estados Unidos de todos los tamaños, con 12 crímenes por cada 1000 habitantes en general. Sin embargo, ocurrió un crimen terrible en una fría noche de marzo del 2003. Megan McDonald, de 20 años en ese entonces, terminó su turno en el American Café en Galleria Mall de Orange County, Nueva York, el 13 de marzo. Según familiares y amigos, Megan era una persona diligente y comprometida en todas las esferas de su vida. Su padre era un investigador policial. Además, era amigable, generosa y amable. Megan sería la primera en acudir y rescatar a un amigo o familiar en necesidad. Ella era el centro del cuidado y la atención de su familia. Después de su trabajo en el café, Megan sacó dinero del cajero automático del mall. A las 7 de la noche, pasó por la fiesta de sus amigos en Greenway Terrace. Rechazó su oferta, explicando que iba a Middletown con amigos. Habló, comió y vio Friends con otros amigos a las 7:30. Megan dijo que tenía que irse a casa alrededor de la medianoche antes de su turno temprano a la mañana siguiente. Megan rechazó y llegó a la fiesta de Greenway Terrace alrededor de las 12:15 de la mañana del 14 de marzo del 2003. Regresó a este evento por razones desconocidas, pero las autoridades sospechan que su asesino estaba allí.
Meghan pasó en coche, posiblemente entablando conversación con amigos en lugar de entrar al evento. Se apresuró a llegar al estacionamiento de Kensington Manor Apartments y a su apartamento. El video mostró un hatchback negro siguiendo al coche de Meghan y reproduciendo música a todo volumen. Un ruidoso Honda Civic hatchback negro seguía su automóvil la noche de su asesinato. La mañana siguiente, los detectives creyeron que Meghan sabía sobre la persecución y quería ir a su apartamento cuando encontraron su coche estacionado de manera precaria en la parte trasera del estacionamiento. Meghan nunca regresó a su apartamento. Nadie sabía su ubicación después de 24 horas. Un hombre encontró el cuerpo de Meghan en una zona remota fuera de Bowser Road alrededor de las 1 de la tarde del 15 de marzo del 2003. Los detectives concluyeron que Meghan murió temprano el 14 de marzo, cuando su coche pasó por la fiesta de Greenway Terrace. Concluyeron que Meghan murió por un traumatismo agudo en la cabeza. Los investigadores pasaron 20 años reconstruyendo su muerte, encontrando a su perpetrador y encarcelándolo. JusticeForMeghan.com, el sitio web de su familia, reveló su asesinato. El padre de Meghan es detective, por lo que el caso continúa. La policía pasó 20 años investigando meticulosamente su caso. Con el tiempo, la policía colocó carteles y vallas publicitarias en carreteras transitadas, solicitando información. A lo largo de las 2 décadas, los investigadores recogieron pruebas físicas, muestras de ADN y tecnología avanzada. Todo esto contribuyó a identificar al asesino de Meghan en 2023, Edward B. Hawley. Encarcelado por delitos no relacionados, enfrentó cargos por el asesinato de Meghan. A pesar de las pocas pruebas, la policía interrogó a Hawley 4 veces y lo consideró un sospechoso principal hasta 2023. La tecnología de ADN progresó entre 2003 y 2023, lo que llevó al arresto y los cargos contra Hawley. Meghan y Hawley salieron juntos. La policía descubrió su ruptura días antes de que ella muriera. El arresto remodeló la historia de un asesinato aleatorio entre extraños. Los expertos dicen que la separación podría haber desencadenado violencia entre parejas íntimas. La policía dijo que Hawley debía mucho dinero a Meghan, lo que llevó a su muerte. A partir de mayo del 2023, la investigación arrojará más información durante y después del juicio. La trabajadora Meghan McDonald murió joven. Puede que pueda obtener justicia gracias a la policía del condado de Orange. El castigo del villano que secuestró a Meghan traerá consuelo a su familia y amigos.